Muy buenas tardes y bienvenidos al programa Ley de Víctimas y Restitución de Tierras que tenemos aquí en Telemedellín todos los lunes a la 1:30 de la tarde. Una cita para usted, la víctima del conflicto armado que desea saber algo sobre el caso que esté adelantando ante la unidad. Para eso se puede comunicar con nosotros, por supuesto, al teléfono 441-2100 aquí en Medellín y el área metropolitana, e igualmente en la línea nacional 018-041-4099. Y hace poco Amnistía Internacional, esta es una ONG que hace algunos estudios, entre esos estudios del proceso de la política de tierras que se adelanta aquí en el país. Pues en ese estudio hizo algunas consideraciones precisamente acerca de todo ese avance y dificultad que ha tenido esta ley. Hoy nos acompaña Gerardo Vega, él es el director de la Fundación Forjando Futuros, e igualmente Beatriz Villegas, quien es abogada de la Unidad de Víctimas de la Alcaldía de Medellín, precisamente para hablar de este tema y por supuesto también para resolver todas las inquietudes que ustedes tengan al respecto de su caso, como ya lo hemos dicho. Vamos a comenzar entonces, Gerardo, hablando un poco de lo que es Amnistía Internacional para ambientar este tema. Bueno, ya como lo ha dicho, Amnistía Internacional es una organización internacional, una ONG, que presta su servicio en más de 150 países en el mundo. Según su propia hoja, su propia presentación, tiene más de 7 millones de afiliados, integrantes de Amnistía Internacional. Y es una organización que trabaja para que cesen los abusos en los derechos humanos a nivel global, en el mundo. Permanentemente hace manifestaciones, estudios y da a conocer hechos que suceden en muchas partes del mundo donde hay violación a los derechos humanos. Igualmente hacen recomendaciones a los gobiernos pues, para que cesen esos abusos. Ya tenemos nuestra primera llamada, Gerardo, y se trata de Beatriz, que está en el municipio de Envigado. Bienvenida y muy buena tarde. Buenas tardes, ¿cómo están? Muy bien, Beatriz, ¿cuál es la inquietud que tiene? Sí, mira, lo que pasa es que a mí me mataron un hijo desde en el 99. Sí. Yo ahí ya hice todas las vueltas. Me llegó la carta de notificación el año pasado, donde tenía que ir a Bello por la resolución. Fui a Bello por la resolución, me dijeron que ya estaba incluida, me dijeron qué papeles debía llevar míos y de mis hijos. Y me dijeron que esperara 6 meses, máximo un año, que ya me salía pues ya salía el beneficio pues del dinero. Cuando en la semana pasada llamé, porque ya hace un año que no me llaman ni nada, y me dijeron que todavía estaba en reserva técnica. Le volví a preguntar al muchacho, pero yo tengo los papeles de inclusión y todo, y ese muchacho todo enredado me dijo que no, que esperara. Después me dijo que no la habían negado, y pero yo tengo acá la carta y todo de la notificación, que esperara, que eso lo iban a enviar al área encargada, y todavía no nos han llamado ni nos han dado respuesta. Beatriz, muchísimas gracias por comunicarse con nosotros y aquí por supuesto le vamos a dar respuesta. Sin embargo, también nos quedamos con sus datos porque hay que recordar que un funcionario de la Unidad Nacional de Víctimas está con nosotros para apoyar a todas las personas que nos están llamando. Beatriz, ¿qué le podemos decir a ella? Bueno, muy buenas tardes para todos y todas. Doña Beatriz, efectivamente pues nuestro compañero que está administrando el sistema de información de la unidad nos informa que usted está incluida por un homicidio a través de la ley 1448. Todo su caso ya está documentado, toda la información respecto al homicidio, a la víctima y a ustedes como víctimas indirectas también ya están completos en el sistema de información. Por lo tanto, ahorita lo que hacemos es nuevamente un reporte para que se active la lista en donde usted se encuentra y puedan incluirle lista de pago. Solamente debe esperar a que la unidad se vuelva a comunicar con usted. Recuerde que para el año 2015 la unidad está priorizando los casos de 1240, de decreto 1290, y por lo tanto los casos admitidos o incluidos por ley 1448 aún están pendientes para ser indemnizados. Beatriz, muchísimas gracias. Para continuar hablando de este informe de Amnistía Internacional que ha titulado Colombia, restituir la tierra, asegurar la paz, los derechos territoriales de las comunidades indígenas y afrodescendientes, ¿cuál es esa primera exhortación, esa advertencia que hace Amnistía en este informe? Bueno, lo que dice Amnistía Internacional a Colombia es que los derechos de las comunidades indígenas y afrodescendientes no han sido priorizados o no se han tenido como referente primordial para poder hacer las restituciones o la protección de los predios de estas comunidades, y que
no han estado por encima de intereses económicos de multinacionales o de las empresas que hacen minería o explotación agrícola a gran escala. Es la invitación que hace Amnistía Internacional a que reconozcan los derechos que tienen tanto las comunidades indígenas y afros y puedan proteger esos patrimonios, esos territorios que son exclusivos de ellos y no sean cedidos particularmente a entidades o a empresas que explotan la minería y la agricultura a gran escala. María Victoria, bienvenida y muy buenas tardes. Buenas tardes. Cuéntenos. Para hacer una preguntita a los doctores. Vean, Sí. a nosotros hace 3 años nos repararon a víctima, pero a mí me dieron el 50%, pues yo soy la señora del fallecido. Al otro hijo mío le dieron el 25%, pero resulta, doctor, que yo tuve otro hijo, cuando pasó lo que pasó, yo quedé embarazada, él quedó sin apellido del papá. Entonces, no hay tía, ni abuelos, paternos, nada para darle el apellido al muchacho. Yo fui con él acá a Medellín, al Aguado, hablé con un abogado, fuimos a la notaría porque el abogado nos dijo que teníamos que hacer un papel, que él renunciaba a la parte administrativa de lo que le pertenecía a él. Ese papel lo llevamos, yo fui con el muchacho allá a las víctimas, fui allá. Entonces allá él hicieron firmar unos papeles, la doctora y todo. Sí. Entonces, doctor, yo quiero saber cómo va el caso de nosotros y también sobre la ayuda humanitaria, doctor. Muchísimas gracias, María Victoria. ¿Y qué le podemos decir a ella? Es un caso particular, Gerardo. La información que tenemos internamente, hay una persona en el máster que nos está comunicando aquí de manera directa que se debe acercar a uno de los puntos de atención para la ayuda humanitaria. Efectivamente está reconocida por desplazamiento. La información que está registrada es que ha sido víctima de desplazamiento y por tal hecho está registrada. Debe acercarse para solicitar la ayuda humanitaria. Sobre lo del hijo, bueno, ya hay diferentes, usted dice que no ha podido darle el apellido al hijo del papá que falleció como víctima. Pues bueno, hoy hay diferentes mecanismos científicos que permiten ayudar a hacer un reconocimiento de ADN. De cualquiera de esas maneras se puede hacer el reconocimiento de la paternidad, pues para que esa persona pueda tener el apellido de la persona fallecida, de su esposo. Entonces es una manera que, le digo aquí de manera directa, puede hacerlo de manera rápida, pronto, ágil, a través de ese mecanismo. Inscribirlo. Y usted dice que le han indemnizado en un 75%, porque habla de un 50% que le correspondió a ella y a otro hijo. Quedaría pendiente la otra parte. No aparecen más registrados, debería haber sido 50 y 50 o 75 y 50 la distribución que se hubiera hecho, porque si el otro hijo no estaba reconocido, pues debe reconocerse sobre el 100% de los reclamantes. Sería importante que se acercara a una de las centros de la unidad para que allí miren la documentación efectivamente, quiénes hicieron la reclamación, si solamente la hizo el hijo y usted como mamá. Entonces, sí, mi sugerencia es que se acerque a un centro de la unidad de víctimas para mirar la documentación y, en segundo lugar, solicitar la ayuda humanitaria. Beatriz, algo que agregar y recordar también esos puntos de atención donde se pueden dirigir todas estas personas. Recuerden que en Medellín tenemos 3 puntos de atención principal. Uno que está en Belencito, entre los barrios América y San Javier, en el barrio Buenos Aires, que se llama Centro de Atención a Víctimas de Cauces, y al lado de la Estación Tricentenario, el Centro de Atención a Víctimas de Palermo. Allí entonces nos encontramos los funcionarios de la Unidad de Víctimas Municipal y también los funcionarios de la Unidad de Víctimas Nacional. Para el caso particular que en este momento nos comparte la señora, debe pedir una cita con un enlace de reparación, quien verificará la documentación aportada donde el hijo, que debe tener más de 18 años, cedió los derechos que tenía sobre la indemnización de su padre a su madre o a su otro hermano. Ya él habrá determinado a quién le cede esos derechos por la imposibilidad de tramitar el proceso de reconocimiento de hijo extramatrimonial, ¿cierto?
Y además de eso, acercarse para verificar ayudas humanitarias, porque al parecer tiene una ayuda humanitaria en este momento pendiente para reclamar. Y en este momento, Beatriz, en pantalla están las direcciones de esos puntos de atención que usted acaba de mencionar para que todas las personas tomen atenta nota. Tenemos una nueva llamada y esta vez es Adiela, desde aquí, desde la ciudad de Medellín. Bienvenida. Sí, muy buenas tardes. Buenas tardes, Adiela. Vea, es para ver si usted me hacen el favor de darme una información. Lo que pasa es que yo ya llevé los papeles desde el 2011. Entonces, a mí me lo negaron, pero yo puse un recurso de reposición y me lo respondieron. Que en este momento estoy incluida, pero entonces yo tengo una deformidad en las manos y en los pies porque yo sufro una enfermedad degenerativa. Entonces yo quisiera pues decirles o preguntarles si verdaderamente sí estoy incluida o no, porque he visto el programa y he visto que algunas personas están como inquietas porque están incluidas y luego llaman y dicen que no están incluidas, y a mí me pasó también lo mismo. Entonces yo quisiera que me respondieran. Listo, Adiela, muchísimas gracias por comunicarse aquí, por supuesto que sí, le vamos a responder. Ella está preguntando por este caso que podría ser también en un formato de priorización la alternativa. Sí. A la señora Adiela, decirle que internamente aquí en el computador está mirando un funcionario de la Unidad de Víctimas del Orden Nacional y nos está informando que sí está incluida a través de la Ley 1448. Debe priorizar, ya como se está afirmando aquí, por la circunstancia y la discapacidad que usted manifiesta tener. Recordemos que debe tener certificación médica de esa discapacidad. La priorización, o sea, que vaya en un puesto adelante por la circunstancia que tiene, pero tiene que solicitar entonces una cita con el enlace ahí en la unidad de víctimas para que le den una cita, estudien su situación y puedan priorizarla en el pago, pueda avanzar mucho más rápido en recibir la indemnización. Gerardo, y continuando con este informe que acaba de publicar Amnistía Internacional, ¿por qué precisamente esta ONG enfoca esa crítica hacia las comunidades afrodescendientes e indígenas? Bueno, señala dos aspectos. Una, por el número de personas en Colombia. Afirman que hay 1.4 millones de indígenas, que más de un 70% viven en zonas rurales, muchos en resguardos reconocidos, y el 28% abarcan el territorio del país, esos territorios. Por lo tanto, se debería priorizar. Recordemos que estas comunidades tienen una legislación especial, tanto la comunidad indígena como las comunidades negras, que son de protección colectiva a esos territorios. De hecho, se han presentado dos importantes sentencias donde se ha hecho restitución de tierras, una, si no estoy mal, 37.000 hectáreas, otra de 50.000 hectáreas. Casi el 50% de lo restituido corresponde a dos comunidades, pero es muy poco frente a lo que eso representa en el país. Así como la restitución en general ha sido lenta, de 1.300 sentencias, serían 360.000 casos, son los datos oficiales, y son 1.300 sentencias, pues también Amnistía Internacional dice que el proceso va excesivamente lento. Y además que no se habla de la prioridad que dice nuestra propia legislación a esas comunidades que permanentemente e históricamente han estado excluidas. Por eso ahora deben tener un primer lugar. A eso se refiere Amnistía Ya que las menciona Gerardo, ¿cuáles son esas dos comunidades? Tenemos entendido que una es el Alto Andágueda y la otra en Timbiquí. Hablemos un poco más acerca de estas dos porque digamos que son un ejemplo para la restitución colectiva. El Alto Andágueda queda en el Chocó, son 50.000 hectáreas. Allí un juez, el Tribunal de Antioquia exactamente, falló ya hace aproximadamente un año, donde señala, ordena que debe restituirse. Son 33 comunidades, 6.500 personas aproximadamente, que debe protegerse esa comunidad y además devolverle el territorio. Eso es una restitución que le reconoce el territorio a esas comunidades, pero además de ello da unas órdenes de trámite que corresponden a mejoramiento en el sistema de salud, proyectos productivos, vivienda, puestos de salud, hasta donde recuerdo, ya hace como un año, esa sentencia 12 incluida. de diciembre, si no estoy mal. 12 de diciembre del año pasado, 2014. Bueno, es emblemática esa restitución, pero es insuficiente por lo que Amnistía Internacional señala eso. Es un ejemplo de que las cosas se pueden hacer
de que se debe hacer la restitución de manera colectiva, tanto en comunidades afro como en comunidades indígenas, como la restitución colectiva que trae la ley para otras personas que tengan la característica de que sean predios colindantes, de que haya sido el mismo victimario y que los hechos de violencia se hayan ocasionado en una misma época. Creo que es la prueba fehaciente de que la restitución iría mucho más rápido si se hace de manera colectiva. Pero Amnistía nos está recordando que se va sumamente lento. ¿Cuál es entonces esa conclusión principal que tiene Amnistía, Beatriz? Pues mira, dentro de las conclusiones que saca, hace un llamado o presenta una alerta con respecto a una norma recientemente aprobada por el Congreso de la República y que propicia que empresas o personas que han adquirido de manera fraudulenta bienes y territorios de propiedad de afrodescendientes y de propiedad de indígenas puedan explotarla de manera abierta y libre. Sí, por eso hace un llamado e inquieta a la comunidad y al gobierno nacional precisamente para que la protección de estas tierras y los procesos de restitución pues se hagan de una manera más ágil, las investigaciones sean mucho más oportunas y eficientes y propicien que esos restablecimientos de esos bienes de los territorios indígenas y afrodescendientes pues se hagan de manera más inmediata y no sean tan lentas como hasta ahora, como hemos visto pues que llevamos 5 años y solo encontramos estas dos situaciones que nos acaba de contar Gerardo. Tenemos una nueva llamada y esta vez es Consuelo desde el municipio de Barbosa. Bienvenida y muy buenas tardes. Buenas tardes. Cuéntenos, doña Consuelo. No, mira, lo que pasa es que yo tengo un caso de desplazamiento y que declaré el 2011, pero no fui incluida. Lo que pasa es que yo tengo varios casos victimizantes, entonces a mí en una reunión que estuvimos me dijeron que podía declarar otro caso y lo declaré el 30 de mayo. Entonces, a ver qué respuesta. Claro que sí, doña Consuelo. Muchas gracias por comunicarse con nosotros y acá le tenemos respuesta a Gerardo a ella. Beatriz. Listo. Doña Consuelo, muy buenas tardes. Usted acaba entonces ahorita, antes de que se terminara el término, se terminara la oportunidad para declarar, en Ley 1448 hizo una nueva denuncia por un hecho en mayo. Su hecho fue reconsiderado por la unidad y está incluido a través de la Ley 1448. Emitieron ya resolución de inclusión. La instrucción entonces es que se presente a un centro de atención a víctimas, solicite un ficho de notificaciones y la funcionaria le entregará entonces la resolución que acredita su inclusión en el Registro Único de Víctimas. Les recordamos por lo pronto nuestras líneas telefónicas 441-2100 aquí en Medellín y el área metropolitana e igualmente la línea nacional 018-000 4140-99 para todas esas personas que nos están viendo fuera del departamento, en otras regiones del país. Hoy estamos hablando del más reciente informe de Amnistía Internacional, esta ONG que ha velado por los derechos humanos y que ahora hace ciertas críticas a ese proceso de restitución de tierras aquí en Colombia. Y a propósito de esto, Gerardo, Amnistía además advierte sobre disposiciones legales. ¿Exactamente de qué habla en este informe? Es la posibilidad que una nueva legislación le da a seguir operando a empresas multinacionales, fundamentalmente mineras, que siguen explotando los territorios y que están en territorios de comunidades étnicas. Y el principal llamado de atención es que estas empresas no operen en territorios donde ha habido despojo. Yo creo que podría ser también con la voluntad de las empresas, de empresarios agrícolas y mineros, de no comprar tierras ni adelantar desarrollo en esos territorios donde la tierra ha sido despojada. En primer lugar, para clarificar la titularidad de la tierra, porque si son tierras de comunidades indígenas, tiene que hacerse la consulta también con las comunidades indígenas. Y cuando no lo son, pues de igual manera hay reclamantes. Hace poco hablábamos de una empresa minera aquí, la Anglo Gold, que precisamente tiene en 157 títulos del orden nacional que tiene para explotar minería, allá hay 927 reclamantes de tierra. Coincidimos plenamente con Amnistía Internacional que esas empresas pues no compren tierras precisamente donde haya habido despojo, porque después se presentan estas dificultades. Ya pasa de ser del despojador con la empresa y la empresa con las víctimas que han perdido sus tierras. Recordemos que en esta ley
tiene que ser buena fe exenta de culpa. Por lo tanto, no basta con que una empresa alegue que compró de buena fe en unos territorios, unas tierras o unas fincas, unas parcelas para hacer la explotación. No basta con eso. Tiene que haber indagado previamente si el precio que dio fue el justo, si no había desplazamiento en esos territorios, si quien le vendiera el verdadero propietario, si los papeles estaban correctamente adquiridos. Entonces no basta únicamente con alegar la buena fe, es buena fe exenta de culpa. Muy bien, Olga desde la ciudad de Medellín, bienvenida, muy buenas tardes. ¿Cuál es la inquietud que tiene? Buenas tardes. Cuéntenos, doña Olga. Buenas tardes, la inquietud mía es para decirles que hace más de año y medio me llamaron para que me iban a, que llevara los documentos, pues que ya me iban a dar la reparación por mi esposo. Y resulta que esta es la hora que no me han vuelto a llamar. Muy bien, doña Olga, muchas gracias. Beatriz, ¿qué le podemos decir a doña Olga? Doña Olga, muy buenas tardes. Como veníamos anunciándolo y lo hemos anunciado en varios programas, la Unidad Nacional tiene un proceso de priorización de los casos que están denunciados entre los años 2008 y 2010 a través del decreto 1290. Esto ha generado que los hechos reconocidos a través de la ley 1448 pues se hayan demorado en el tiempo para hacer las entregas de las indemnizaciones y de iniciar los procesos de reparación integral. Hasta este año, el año 2015, es la fecha límite para que la unidad pueda concluir con ese programa de priorización y pueda superar entonces ya todas esas víctimas que habían denunciado entre los años 2008 y 2010 para continuar con los procesos de indemnización y de reparación integral de las personas incluidas por ley 1448. Es muy probable que como consecuencia de que reportemos su caso, lo estudien y verifiquen las condiciones de priorización, la unidad pueda hacerle una entrega antes. O también es necesario, pues ya que es la unidad el año entrante con el nuevo presupuesto, pues se inicie el proceso de indemnización de las víctimas reconocidas y que no tienen criterios de priorización dentro de la ley 1448. Beatriz, ya continuando con el tema del día y es este informe de Amnistía Internacional, ¿qué recomendaciones finalmente hace este organismo para que avance como debe ser la restitución de tierras? Pues mira, uno de los principales propósitos de la ley 1448, Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, es esa, la reparación integral a las víctimas. Los mandatos de las normas internacionales es precisamente poder lograr una reparación suficiente, un restablecimiento de derechos a las víctimas, y uno de esos criterios de reparación integral es la restitución de tierras. Por lo tanto, Amnistía invita al Gobierno Nacional para que priorice los procesos de restitución de tierras de las víctimas que están en los registros únicos de víctimas y en los registros únicos de tierras, haga unas investigaciones eficientes, que los impulsen de manera que puedan llegar pues a obtener unos resultados en un tiempo moderado y de acuerdo pues a las realidades y a las necesidades que tiene hoy nuestra población y sobre todo estos dos grupos poblacionales que deben tener una atención especial y obviamente hay unas normas a nivel nacional que exige que se les dé un tratamiento especial y así lo hace Amnistía Internacional. Claro que sí. Gerardo, ¿y qué se ha podido conocer por parte del Gobierno Nacional, las reacciones frente a este estudio de Amnistía? Bueno, el gobierno ha dado unas cifras frente a lo que ha manifestado Amnistía. Amnistía ya ha hecho 2 informes sobre el tema de tierras. Sí, el año pasado. El año pasado también entregó y dijo también efectivamente que el proceso de restitución iba lento, que se debía garantizar mayor seguridad para las víctimas. En lo que encontré que el gobierno es que dice que van 0 personas asesinadas frente a los hechos de las víctimas solicitantes de tierras. Aquí pues no hay una verdad completa por parte del gobierno en el sentido de que hay muchas personas que han sido asesinadas antes de la sentencia de restitución de tierras. La unidad de tierras hace referencia a las personas que ya fallaron los jueces y ellos han procedido a hacer el restablecimiento del derecho restituyéndole materialmente la tierra. Nosotros estamos hablando, y las organizaciones no gubernamentales estamos hablando de todo lo que es el proceso de restitución. No se dice allí, por ejemplo, que un funcionario de la unidad de restitución de tierras, Robinson Kemba, fue asesinado, por ejemplo, en pleno ejercicio de sus funciones. Entonces es innegable que han habido personas asesinadas en este proceso de restitución de tierras, no solamente en vigencia de esta ley, sino anterior a ella, en la ley 975 del año 2005, recordemos a esta persona en Córdoba,
la primera líder mujer que fue asesinada Yolanda. Yolanda Izquierdo, que es un caso emblemático, fue asesinada en Montería, y estamos hablando del año 2009-2010. No existía toda la ley, pero ella era efectivamente reclamante de tierras. Van 70 personas que han sido asesinadas, y por eso tiene que haber una verdad mucho más integral sobre el tema de las víctimas. Hay 70 personas asesinadas que han sido reclamantes de tierras. Luzmeri, bienvenida, muy buenas tardes. Sí, buenas tardes. Doña Luzmeri, la estamos escuchando. Le baja un poquito, por favor, el volumen a su televisor. Es que yo recibí la ayuda humanitaria el 3 de marzo de este año. Ya me hicieron el Paris el 28 de agosto. Me dijeron que en 2 meses me decían que me mandaban una carta o me llamaban, y nada, que me han llamado para el Paris. Y yo tengo mucha necesidad. Tuve un hijo en un accidente y también me lo sacaron de ahí, que porque él pues en el Paris no estaba, que tengo que llevarlo a él particularmente allá, y él ya no sabe decir nada porque el accidente fue en la cabeza. Entonces, a ver, ustedes qué me dicen o qué me aconsejan a ver qué hago. Luzmeri, muchas gracias por comunicarse con nosotros, y aquí le vamos a dar respuesta, Beatriz, a ella. Bueno, doña Luzmeri, empecemos por la situación particular de su hijo. Según le entiendo, su hijo pertenece a un núcleo familiar diferente a su núcleo familiar. Por lo tanto, él de manera individual debe hacer el PARI. Es necesario que para que el proceso pueda avanzar en la unidad de víctimas, usted tenga la representación judicial de su hijo, o acercarse pues a un centro de atención y verificar realmente las condiciones, y buscar la asesoría de uno de los abogados para mirar cuál es la alternativa que podemos encontrar. Pero inicialmente, como le puedo entender, es necesario que usted tenga la representación judicial de su hijo por la discapacidad que él adquirió mental. Con respecto al PARI, recuerde que el 15 de noviembre es la fecha límite para que la unidad entregue todas las respuestas de los PARIs realizados anterior a 2 meses. En el evento en que para esa fecha la unidad no se haya comunicado con usted y citarle a la entrega de la notificación de ese resultado, debe usted acercarse a un centro o a un punto de atención para que desde allí con los abogados pueda solicitar su ayuda humanitaria. Muchísimas gracias a Beatriz Villegas, ella es abogada de la Unidad de Víctimas de la Alcaldía de Medellín, e igualmente a Gerardo Vega, director de la Fundación Forjando Futuros. Esperamos entonces que el gobierno haga caso a estas recomendaciones que hacen no solamente las ONG internacionales, sino también las nacionales como Forjando Futuros. A ustedes los esperamos el próximo martes, porque el lunes es festivo, a la 1:30 aquí en Telemedellín. Hasta pronto.